Bienvenidos a Mirada, soy Fátima Saldoniti y como siempre feliz de reencontrarme cada tarde con todos ustedes. Hoy tengo un gran invitado. A través de su mirada vamos a entender por qué decimos que el teatro es un oficio que se hace en el día a día y que está vinculado a las pasiones, pero también a esta necesidad de contar historias, de hacernos cuestionar y sobre todo entender que este arte nos eleva, que este arte nos dignifica. Él a través de su vida nos lleva a un recorrido de que el teatro tiene muchas cosas por decirnos, pero además él también se ha ido por la improvisación y me encanta de él porque siempre entrega el conocimiento. Compartimos maestros como ha sido el gran Reinaldo D'Amore y justamente D'Amore decía que esto no se trataba de un trabajo, de una ocupación, de una profesión, sino se trataba de un modo de vivir, de un estilo de vida. ¿Quieren saber de quién es la mirada de hoy? La mirada de Paul Gastelo. Paul, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, felices y sobre todo estamos aquí para celebrar los 70 años del Club de Teatro de Lima, que es impresionante lo que significa para muchos este lugar, este espacio. Sí, porque ha sido un lugar que ha acogido a mucha gente, no solamente a la que se dedica a la actuación. Por el Club de Teatro de Lima han pasado políticos, empresarios, gente que ahora tiene éxito gracias a que usó el teatro, como tú bien decías en la introducción, como complemento para tener éxito en la vida. ¿Reinaldo D'Amore trae la improvisación aquí al Perú? ¿Cómo? Lo que pasa es que con D'Amore vienen las nuevas técnicas que son Stanislavski y todo lo que viene después, ¿no? Pero luego él usa el teatro para hacer espacios como arte de hablar en público, desarrollo de la personalidad a través del teatro, porque siempre pensó que el teatro con sus técnicas podía ser extraordinario como complemento para un profesional o para cualquier persona, no para ser mejor persona. ¿Y cuál es la primera relación que tú tienes con Reinaldo? ¿La primera vez que se ven? ¿Es de maestro-alumno? ¿Cómo lo conoces? Mira, yo en realidad empecé a hacer teatro un poco antes de entrar al club. Mi primer profesor fue Hudson Valdivia, un actor que ya desapareció. Pero yo en realidad llego a través de Sergio Arrau, porque resulta que Sergio es un director que yo también admiraba y él era profesor ahí. Entonces yo ya había hecho una obra con él y un día me convocan a un elenco y ahí conozco a Paco Caparó, que era actor del Teatro Universitario de la Ricardo Palma. Fue estas cosas que, como dice Steve Jobs, los puntos empiezan a unir. Y un día él me dice, te quiero invitar a ver mi muestra en el Club de Teatro de Lima. Ah, ya, yo fui. Y cuando voy allá, de pronto me doy cuenta que su profesor era Sergio Arrau. Entonces yo dije, yo quiero estudiar acá, porque ya lo admiraba. Y ahí tengo una primera entrevista con Reinaldo, que para todos los que los conocimos fue pues impresionante, ¿no? Porque su plantaje, su personalidad. La ceja levantada. Sí, que al principio te daba un poco de miedo, muy ¿no? bien, ¿ah? Así, ¿no? Así te miraba que Reinaldo. te daba un poco de miedo al inicio, pero luego cuando lo conocías te quedabas realmente asombrado de su capacidad de comunicarse, ¿no? Y nada, y ahí empecé a estudiar en el Club de Teatro de Lima y bueno, después de haber hecho todo el proceso de arte dramático, a los pocos años me convoca él para trabajar como profesor. Y ya, sin pensarlo, por supuesto, lo acepté y empecé muy joven a enseñar ahí. O sea, ya han pasado casi 35 años de eso, ¿no? Ahora, siempre se caracterizó el Club de Teatro de Lima porque acogía a todos, ¿no? Es decir, los que querían ser actores profesionales, los que tenían miedo de hablar en público. Y Reinaldo desarrolló unos cursos distintos a lo que se ofrecía desde que inició el club. Sí, porque bueno, hay un programa de arte dramático que dura 3 años, primero, segundo y tercer año, y hay un proceso de autoeliminación natural, porque D'Amore no creía mucho en las audiciones iniciales para filtrar a la gente. Nunca por eso hubo una audición, porque él, como tú bien dices, pensaba que todos tenían derecho a iniciar una formación. A él le parecía demasiado ego y soberbia decidir en una sola prueba que tú sirves para esto o no sirves para esto. Si hay gente que llega un poco tensionada a una primera audición y quizá tú
le dices, no, no sirves para esto. Entonces él no creía en eso. Por eso es que en el club tenemos, en el primer año, bienvenidos todos. Por supuesto, empiezan 25 y terminan 12. Claro. Porque hay un proceso que se da solo, ¿no? Y por supuesto, a tercer año llegan solo los que realmente quieren dedicarse a la actuación. Pero es verdad que sigue siendo un lugar muy plural, porque también económicamente es un lugar bastante asequible. Entonces tenemos alumnos que vienen de Miraflores, de San Isidro, o pueden venir de Campoyo, pueden venir de Los Olivos, o pueden venir de un lugar incluso más lejano, porque es bastante asequible. Y estamos siguiendo justamente ese legado, porque D'Amore pensaba que el teatro debía llegar a las parroquias, a los sindicatos, a los grupos comunales. O sea que más allá de querer ser un artista para tener tu ego inflado, para ganar un gran sueldo haciendo una telenovela, para él era lo importante cómo llevar esta semilla a tu propio entorno, porque está demostrado ya a estas alturas que el teatro te da muchas herramientas como complemento para tener éxito, ¿no? Saber manejar tu voz, tu cuerpo, tus emociones, tener herramientas como la improvisación, ¿no? Tú misma me contabas, tú has estado en el Club de Teatro de Lima, cómo te sirvieron todas estas herramientas para hacer una carrera, ¿no? Sí, y además también algo que yo siempre recuerdo es que un día estaba haciendo un papel de Stanislavski y estaba ensayando mucho y Reinaldo me miraba así, nunca me decía, le digo, Reinaldo, ¿nunca me vas a decir que lo hago bien? No. ¿Por qué? Por el ego. Claro, también te iba formando en esto en que nos podemos perder a veces dentro de la carrera, ¿no? Sí, y bueno, esto es otra de las cosas que también... ¿Sabes qué es lo bacán? Alguna vez escuché, no sé quién exactamente en una conferencia dijo esto, que los profesores tenían alumnos, pero los maestros tenían discípulos. Hemos tenido la suerte, algunos, de ser discípulos directos de maestros como Reinaldo, que nos enseñó no solamente con una clase, sino con el ejemplo y en las cosas que conversaban, ¿no? Y yo me acuerdo claramente en alguna clase que nos decía que un actor sobre el escenario debe sentirse un dios o frente a la cámara, pero el actor que se cree dios fuera del escenario es un imbécil. Lo decía con todas sus palabras. Claro. Porque claro, para poder pararte en un escenario necesitas mejorar tu autoestima, tener como este brillo que la gente quiere admirar y que quiere... Pero la gente se sorprendería de la cantidad de gente tímida que hay dentro del mundo de la actuación y que en su vida diaria probablemente no harían lo que son capaces de hacer en el escenario, ¿no? Entonces dime tú como herramienta qué útil es tener técnicas que te permitan hacer eso y que podrías llevarlo al que es profesor, al que es médico, al que es psicólogo, etcétera, ¿no? Yo ahora estoy dictando el curso de arte de hablar en público y tengo alumnos que son seminaristas, médicos. Ahorita tengo un pediatra de niños. He tenido una chica que iba a ser monja. Y yo les preguntaba, ¿y por qué están acá? Porque necesito estas herramientas para poder hacer mi trabajo. O sea, quien sea tiene un alumno, tiene un cliente, tiene un, no sé, alguien con el que interactúa. Y necesitamos todos mejorar nuestra capacidad de comunicarnos, ¿no? Además, que algo que también caracteriza al Club de Teatro es que no hay números, sino cada uno es único, ¿no? Entonces se trabaja la fortaleza, lo que ves en el otro, y por ahí lo vas llevando para que se desarrolle de acuerdo a sus herramientas. Correcto, porque él también hablaba mucho de cómo finalmente uno va descubriendo quién es uno mismo, ¿no? Todo empieza por ahí. Hay una primera etapa de autoobservación, de autorreconocimiento, que a veces hasta es dura. Terrible. Hay mucha gente que se encuentra con eso y no le gusta lo que ve en el espejo. Pero bueno, ahí viene tu chamba para ver si eres capaz de transformar eso. Incluso hay mucha gente que se focaliza en lo negativo, ¿no? En tus críticas, siempre todo el tiempo se azota. Y a veces el teatro te ayuda a ver que tú eres único y que tienes cosas que los demás no tienen. ¿Cuál es ese plus que tú vendes que los demás no tienen? Quizá estás tan enfocado en tus defectos que no sabes que lo tienes y por lo tanto no le puedes sacar el brillo, ¿no? Y además, por ejemplo, yo he estudiado con gente de 70, 80 años y era su sueño y uno aprendía tanto como también tenía compañeros claro, de 16. Claro, tú te referías a eso. Hasta ahora tenemos alumnos que pasan los 50 o 60. Sí, porque no existe límite de edad, como tú bien decías, porque no se le puede negar a alguien. Y yo he tenido, digamos, una alumna, por ejemplo, que pasaba los 60, que ya era abuela, y yo estaba impresionado de su capacidad. Claro, la vida, como ella a mí me explicaba, te va llevando por otro lado, quizá la familia se opuso, después tienes la familia, los hijos, etcétera, pero en algún momento dices, bueno, ¿y por qué no? Entonces, uno en el Club de Teatro, ¿qué puede estudiar? Tenemos la carrera de 3 años. De arte dramático que dura 3 años y tenemos el curso todavía de arte de hablar en público que está abierto. Lo que me gusta de ese curso, en donde yo más aprendo, es que puedes tener un chico de 18 años y un señor de 60 que ya es ingeniero y que viene a compartir con nosotros todo lo que sabe. Yo de verdad en ese curso aprendo un montón porque como ellos tienen que hacer discursos,
Y de pronto les digo, ya, mañana van a hablar de lo que más dominan. Tú te imaginarás que el que sale ganando soy yo. Claro. Me siento a escuchar y de pronto veo a un señor que me habla acerca de la cirugía o a un señor que habla de la inteligencia artificial. Es maravilloso, ¿no? El otro día una señora nos habló había viajado por todas partes del mundo, de cuáles son los tips más importantes si quieres empezar a viajar por el mundo. Todos así, ¿no? Entonces, qué bacán este intercambio. O de pronto un chico de 18 años habla de los juegos en video. Por supuesto, Claro, los que uno demás, los que desconoce. pasábamos los 40, 50, estábamos así como aprendiendo cosas que no sabemos, ¿no? Es que eso es lo que da, ¿no? El valor a cada uno de acuerdo a sus experiencias, ¿no? Y entender que nadie debe ser minimizado porque le falta vivir o porque está muy grande. Y a ti en lo personal, ¿qué te dijo Reinaldo sobre ti? ¿Él vaticinó algo de lo que está pasando con tu vida? Yo lo que más recuerdo de Reinaldo es el gran respeto que tenía por algo que tú también has mencionado, por la individualidad, porque nunca, digamos, nos dijo, tienes que parecerte a esto para ser Yo siento que está bueno. Reinaldo acá presente, me Sí, hace perdonar. a pero mí, por ejemplo, en muchas oportunidades me fue a ver, porque tú sabes que Reinaldo veía todo. Todo. Veía lo que había en la cartelera oficial, pero también podía ir a ver a un alumno que se presentaba en un lugar alternativo en Pueblo Libre o en Los Olivos. Él entraba y te abrazaba y te saludaba. Cuando era un exalumno, más aún. Y a mí muchas veces me fue a ver, me abrazó y alguna vez también yo linkeé este momento. Creo que a mí lo que más me dejó Reinaldo es mi autoestima arriba. Porque él decía siempre que cuando uno va a saludar a un actor, a una actriz, no lo hace porque te gustó la obra o porque te pareció una su actuación, sino por el valor que tuvo de pararse en escena. Entonces, eso era bonito, por ejemplo, ¿no? Porque él valoraba lo que estaba empezando, lo que ya estaba consagrado, no tenía diferencias entre ver teatro clásico, teatro experimental, teatro peruano, teatro extranjero. Y eso es un poco lo que nosotros también tratamos de hacer ahora, porque los llevamos, así como en kinder, los llevamos a ver teatro y de todo, sin filtro. Porque a veces los profesores tenemos una tendencia a filtrar las cosas y solo enseñar lo que a mí me parece. Y eso no era Damore. Damore era un tipo sumamente abierto, era bastante práctico en muchos sentidos. Y sí, a mí lo que más recuerdo es esta cosa de abrazarme y decirme qué bueno lo que has hecho, qué difícil. Darte una palabra de aliento para todo el trabajo que representa hacer esto, ¿no? Claro. ¿Y tú tenías seudónimo cuando iniciaste? Creo que nos ponían, ¿no? Porque Sí. había como un bautizo, pero Sí. yo no me acuerdo. Yo me acuerdo que O he querido Reinaldo... borrarlo de mi memoria. ¿No quieres decir cuál es? Sí. Nos decía, a ver, di la primera cosa que se te ocurre. Entonces uno decía zorro, Claro, y te quedabas mar. con eso. Yo dije manzana. Y de ahí en Y adelante manzanita. era tu nombre, pero además te hacía representarlo con el cuerpo, que era la cosa más complicada. Claro, uy, Dios mío. Por eso no Sí te me acuerdas. acuerdo, sí, pero no me acuerdo. Sí, debo haberme sentido muy incómodo porque yo era muy tímido. ¿Sí? ¿No? Claro, porque es que eso es lo que muchas veces la gente no sabe. Yo en el colegio nunca actué. O sea, cuando alguien decía un voluntario, yo por dentro había un Paul que gritaba yo, pero nadie se te daba por fuera. Claro. Porque yo decía, no, antes muerto. Además, yo estuve en un colegio un poco bravo. Y ¿En dónde entonces era estudiaste? en el Roque Sáenz Peña, Cuadra 6, Avenida La Paz, más conocido como... No, mejor no digo. Pero Pero también era un te colegio formó. muy difícil. Claro. Pero no, es un colegio al que yo recuerdo con mucho cariño porque era el mundo, no era una burbuja. O sea, en ese Claro. colegio estaban todos. Me encantó esa metáfora. Por supuesto, ¿no? Mi papá siempre nos dijo, ustedes van a ir a un colegio nacional para que no vivan desarraigados de su realidad. Tal cual. Y tal cual. En mi salón había el que tenía plata y el que no tenía plata, el que ya pasó por Centro Victoria, el que... Claro. Y hay ingenieros, actores, músicos, de todo ahí. Qué fantástico. Sí. Y entonces eras tímido, no te atrevías Sí, era a muy actuar. tímido, pero me moría por actuar, pero no me ¿En qué atrevía a dar el momento paso. empiezas a tener este gusto por disfrazarte, por ser otro, Yo por creo que interpretar? fue influencia de mi mamá, porque mi mamá era cantante ella contó en el coro de la Universidad San Marcos mucho tiempo y su pasión era el canto. También participó de la Coral de Lima en alguna oportunidad. Y creo que el que nos llevaran de niños a verla en el escenario, a mí me enamoró el escenario. O sea, esta cajita de luz prendida y todo el mundo pendiente de lo que pasaba ahí. Yo sentía que no quería estar en la butaca, sino que quería estar parado ahí. Era como una necesidad de estar ahí, ¿no? Y así fue, felizmente me apoyaron, pero luego ya cuando entras al mundo de los talleres y eso, recién te tienes que enfrentar a ti mismo, ¿no? También descubrí ahí que uno a quien tiene que vencer es a uno mismo. Ajá. No siempre le echa la culpa al resto, siempre los La demás tienen la competencia es culpa. con uno, ¿no? Claro, con uno mismo, porque uno es quien tiene que superarse a sí mismo, ¿no? A veces estamos tan enfocados en los otros que no vivimos nuestra propia vida. Y el teatro te enseña que lo primero que tienes que hacer es autoobservarte.
De hecho, los actores cuando nos metemos en la piel de un personaje, la primera cosa que hacemos es prestarle todo nuestro ser a ese personaje. Pero ¿cómo le prestas esto si tú mismo no sabes quién eres? Entonces, Damore hacía mucha insistencia en la primera etapa de formación. Él le decía laboratorio vivencial, pues, ¿no? Porque era este proceso en el que tú primero empiezas a asumir cosas. Pero es muy duro, No, porque es muy primero duro. te enfrentan a tu físico, Claro. ¿no? Y luego te enfrentan a tus pasiones. Sí. Y no quieres reconocerlo. Pero además porque vivimos en una sociedad que nos marca patrones. Y entonces, por ejemplo, mucha gente cuando yo le decía, y recién empezaba en esto, le decía que iba a ser actor, por supuesto todos me miraban de pies a cabeza, ¿no? O sea, 1,63 m, mestizo, trinchudo. Claro, porque la gente en su estereotipo es para ser actor tienes que tener la cara de, no sé, de Tom Cruise. Claro. Pero todo eso, gracias a Damore, lo vencí. Porque era como, tú eres único, empieza por quererte tú, si quieres que los demás te quieran. Y esto es lo que hay, compre, casero, compre. Claro. ¿No es cierto? Y si no le en todo gusta... caso, si no le gusta, aquí al costado hay un montón de puestos de todos los colores, ¿no? Claro. Pero creo que por ahí empieza todo y por eso yo creo que hasta el día de hoy mucha gente que se acerca al Club de Teatro de Lima lo hace con esa necesidad de usar todas las bondades del teatro para su vida diaria, para su cotidiano. Claro, y justamente ahora asumiendo este reto de seguir con el legado de Reinaldo, ¿no? Yo tengo una mirada para ti. Vamos a verla. Oh, Dios. Con Paul Gastelo tenemos un sinfín de anécdotas. Desde recoger una chica que fue atropellada en la calle y de la que quisieron acusarnos a nosotros que no manejábamos, hasta haber pasado por inundaciones en el club, haber trabajado juntos en obras, dirigido uno al otro, actuado juntos, olvidarnos la letra en escena. Tenemos miles de anécdotas. Si hay una cosa que me gusta contar de nosotros es que cuando nos conocimos recién nos caíamos muy mal. A mí caía mal, porque soy un mal tipo, entonces era tan talentoso que me caía mal. Yo no sé por qué le caía mal, nunca me lo dijo. Me imagino que no por lo talentoso. Pero luego nos hicimos amigos, conversando me di cuenta que era muy divertido y yo también pretendía hacerlo. Y me acuerdo que yo ya estudiaba en el Club de Teatro de Lima y lo animo a él, le digo, ven con nosotros, estudia en el club, ¿no? Yo le puedo hablar al señor Damore para que no hagas primer año, que entras la gente sin ninguna experiencia. Tú ya tienes experiencia, estás actuando, lo conocí en una obra de teatro a él, y de frente pasas a segundo año con el grupo con el que estoy, con Sergio Arrau, con el mismo Reinaldo Damore dictando la clase. Así que espero que acepte que yo lo descubrí. Polcito, te amo. Eres mi hermano del alma, el hermano que uno no escoge, sino que la vida pone en el camino. Son tantos años trabajando juntos, 10 años codo a codo sosteniendo el Club de Teatro de Lima, con todos los profesores y todo el cuerpo administrativo. Y solo debo decir que, gracias a Dios, seguimos juntos. Te quiero. Ah, su madre. ¿Qué me haces esto? Sí, la verdad que hay un momento en que un amigo puede pasar a la categoría de hermano, ¿no? Y eso me ha pasado con Paco, que sí, pues es innumerable, desde justo lo que te contaba de la universidad y que yo voy ahí porque quería ser alumno de Arrau. Y sí, de verdad me caía mal, Paco. Yo ¿Por creo qué? que A ver, ahora sí tienes que confesarlo. Creo No que, veas que no es te que Paco acuerdas, era ¿ah? como, mira, ahora ya no, pero Paco en ese momento parecía cuerpo de fisicoculturista, venía con su polito, con su BBD, y yo nunca tuve estas virtudes. Entonces él andaba así como medio bacán, ¿no? Además, él siempre tuvo como una personalidad. Yo he hecho mucha chamba para que mi personalidad parezca de alguien extrovertido. Ajá. Él siempre fue. Entonces, quizá por eso me caí un poco mal. Pero tú sabes que a veces del odio al amor hay un solo paso. La verdad que con el tiempo nos fuimos conociendo y tuvimos como común los maestros, pues, ¿no? Y como empezamos a trabajar juntos en el club ya como profesores, entonces tuvimos este regalo de la vida de ser discípulos tan cercanos de gente como Reinaldo y Arrau. Y jamás en la vida pudimos imaginar que íbamos a tener que ser nosotros los que continuáramos este legado. Paco estuvo hasta el último minuto, fue quien casi metió en el cajón a Reinaldo y estuvo hasta sus últimos momentos.
Y entonces, sí, nos une este amor por el teatro, pero también este amor por las personas que fueron nuestros grandes, digamos, inspiración, ¿no? Nuestra gran inspiración. Bueno, algo que hay que agradecerles a ustedes es que mantengan vivo a Reinaldo en el club, que era su vida, y que a través de cada alumno Reinaldo siga viviendo, ¿no? Porque no solamente comparten el conocimiento del teatro, sino también este estilo de entender el teatro como parte de la vida. Así que creo que todos los que somos parte del club les agradecemos eso. Reinaldo, donde quiera que esté, debe estar feliz, porque de verdad si uno analiza la cantidad de gente en el medio, no solo artístico, en todo el Perú, que recuerda a Reinaldo. Yo me he encontrado con gente X desconocida que me decía, mi señor D'Amore fue mi profesor en el año 70 y algo. Y entonces era alucinante, además generaciones, el abuelo, el hijo, el nieto. Pero a mí una vez, gracias a Reinaldo, Mario Vargas Llosa me dio la entrevista, porque yo lo fui a entrevistar y me encuentro con Lucho Llosa, que estaban tomando desayuno y estaba un poco así, que no quería mucho dar declaraciones, y le dice, yo la descubrí, le dice Lucho en broma, y le dice, ¿tú? Y me dice Mario Vargas Llosa, ¿y tú no estudió teatro? En el club de teatro. Sí, pero ¿quién te enseñó? Reinaldo. El mismo Reinaldo, sí. Se me abrieron las puertas. Sí, Reinaldo ¿no? siempre era muy generoso, sí, pero como de entrada nos daba un poco de miedo, probablemente mucha gente pensaba lo contrario, ¿no? Pero Reinaldo sí era siempre muy, muy generoso. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, permítanlo, Paul, y seguimos aquí con esta mirada de nuestro querido Paul Gastelo. Volvemos. Gracias. Regresamos con la mirada de Paul Gastelo, hablando del teatro, de esta magia. Paul, tú me contabas un poco que eso te vino desde la familia, tu mamá. De mi mamá, pero no. Y después descubrí, porque por ahí hay unas fotos históricas de la familia, que mi mamá había actuado, pero de manera aficionada. ¿Ah, sí? Pero claro, para su época ser actriz era sinónimo de tantas cosas que le hubieran cortado la cabeza. Creo que por eso mi mamá me apoyaba tanto, ¿no? Porque ¿Sí? ella luchó mucho por hacer lo que quería con todo en contra. Entonces, por eso creo que ella me apoyó tanto. De ahí, bueno, empecé a hacer de manera aficionada y luego poco a poco me fui insertando en el mundo, digamos, profesional, ¿no? Uh-huh. ¿Y la familia, o sea, tus hermanos, también están vinculados? No, pero mi hermano Percy Gastelo también es famoso, es estilista y es muy, muy reconocido y además gran pero maestro es arte también. Es arte, claro. Sí, hemos terminado todos un poco ligados al mundo de la docencia también, porque mi mamá era profesora de vocación, entonces hemos tenido mucha influencia de mi papá y de mi mamá porque eran muy amantes de la cultura. A pesar de que vienen de un estrato bastante, digamos, con muchas dificultades. Mi papá viene de Cajamarca y termina la secundaria aquí en la Nocturna, pero luego hace una carrera y luego una segunda y pone una biblioteca, su disco rayado era lean. Mi mamá, que era una profesora de vocación y le gustaba el arte, también felizmente era de las que te decía, si quieres ser jardinero yo no tengo problema, pero trata de ser el mejor jardinero, ¿no? Y mi hermana, por ejemplo, es secretaria, pero después ya ha hecho un estudio, digamos, más adelantado de administración y de docencia incluso, y ahora es profesora también. Claro, y también para enseñar hay que tener cualidades artísticas, ¿no? Claro. Tienes que improvisar, tienes que actuar, tienes que ponerte duro. O sea, el arte también está presente en los docentes. Sobre todo tienes que apasionarte con lo que estás contando, ¿no? Que es un poco lo que yo creo que es lo que se llevan como plus cuando hacen teatro. Por ejemplo, me contaba el cirujano pediátrico que por qué está ahí en el curso de... Porque igual el curso de arte del hablar en público está basado en las técnicas teatrales. Y él me decía, porque a veces no sé cómo hablarle a un niño y cómo decirle algo duro y difícil, incluso a la familia. Y entiendo que hay que casi ponerse en un personaje o en un rol. Y es correcto. ¿En modo qué te pones cuando vendes un producto? ¿En modo qué te pones cuando dictas una clase? O cuando corriges a tus hijos. Claro, porque te pones en un personaje, ¿no? Pero hay que tener claro cómo es el personaje, ¿no? Claro, y no desviarte. Pero yo creo que hay muchas cosas por las cuales ahora la gente se acerca, porque ahora creo que hay mucha más gente que consume teatro también. Está yendo más gente al teatro, a ver teatro, por ejemplo. Y cada vez hay más talleres, pero al mismo tiempo también cada vez hay más gente que quiere entrar a esos talleres, ¿no? Bueno, entonces las familias que no sepan manejar ciertas herramientas pueden ir al club de teatro para aprenderlas porque nos sirve. Y hablando de familia, tengo una mirada también para ti. ¿Vamos a verla? A ver. A ver. Hola, Paul. Estoy muy contenta de ser tu hermana, hoy que es un día muy especial para ti y para todos nosotros. Decirte gracias. Gracias porque siempre nos enseñas, Paul. Como hermana, decirte que mi familia, mis hijos, te quieren como un papá.
eres el famoso tío papá. Si hay una anécdota que tengo contigo es recordar los tiempos de pandemia. Paul, hasta en ese momento nos has enseñado a ser fuertes. Nunca supe esa fortaleza que tenía guardada en mí para poder realizar cada cosa en segundos. Creo que tú eres el ejemplo que siempre nos has dado para sobreponernos ante la adversidad. Y de eso yo estoy muy agradecida. Todos sabes que te queremos y te tenemos como un ejemplo a seguir, sobre todo mis hijos, tus sobrinos queridos, Karina y Nicolás. Gracias. Dios mío, de verdad estoy sorprendido porque no pensé no pensé esto. Mira, de mi hermana lo que te puedo decir es que de verdad ha sido la gran heroína de todo este momento difícil, porque es la menor y se portó como la mayor, como la mamá. Teniendo tanta familia, tú sabes que tengo un papá que sufrió un infarto cerebral hace unos años y está con enfermeros y todo. Y éramos 3 hermanos, uno en un hospital, el otro en otro hospital y yo entubado en una clínica. Yo en el lugar de mi hermano hubiera tirado la toalla. Por eso cada vez estoy más convencido de que es mentira eso de que los hombres somos de sexo fuerte, porque mi hermana es la única mujer, la última, y ha sido la fuerte de todo esto, ¿no? Ella dice que yo la he inspirado, pero la verdad yo no creo. Yo creo que ella también es producto de un papá y una mamá que hemos tenido la suerte de tener, que siempre han sido fuertes, que podían llorar en 15 minutos y luego secarse las lágrimas y seguir, ¿no? Y mi hermana es eso. Yo también estoy muy orgulloso de ella. Me ha sacado de cuadro un poquito. Bueno, es válido, Paul, porque los afectos son así, ¿no? Y a veces no tenemos mucho tiempo para decir lo que sentimos y para agradecer. Entonces, creo que nos emociona a todos lo que ella siente por ti y eres su inspiración y para tus sobrinos también, ¿no? Y vemos también tu agradecimiento por todo lo que vivieron en esta etapa cuando te contagiaste y toda tu familia del COVID, ¿no? Sí, estuvimos bendecidos porque de verdad podría haber habido, aunque sea una baja, y no hubo ninguna. Incluso mi papá resistió toda la pandemia, le dieron todas las variantes y está ahí, tiene 84 años, es siempre nuestra inspiración. Felizmente Dios nos da la posibilidad de darle una calidad de vida y de estar ahí muy bien cuidado, ¿no? Yo creo que en este momento me debe estar viendo porque le avisé al un sobrino que tenemos que es un enfermero ahora que lo cuida. ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá se llama Vicente Gastelo. ¿Y qué le tendrías que decir a don Vicente? Bueno, simplemente decirle gracias porque creo que él ha sabido inculcar en nosotros, todos mis hermanos, sobre todo lo que significa ser hermanos. Porque nosotros somos muy distintos entre nosotros, tenemos muchas diferencias, pero a la hora de estar juntos siempre estamos juntos y siempre podemos sentarnos a conversar y a ponernos de acuerdo. A veces eso no pasa en las familias, en la mía pasa y eso me parece maravilloso. Y nada, decirle que queremos que siga viviendo muchos años más y que nos siga siendo el motor para poder hacer bien las cosas, ¿no? Él tenía una frase que yo siempre la repito y que creo que es la que voy a escribir acá porque me la he copiado. Él siempre decía que hay que ser un eterno alumno en la vida y un comprometido maestro en el mundo. Wow. Y yo creo que eso nos marcó. Yo creo que no tiene mucho sentido aprender muchas cosas en la vida si no eres capaz de compartirlo. Claro, y además también lo que todo el mundo rescata de ti es la fortaleza, estas ganas de vivir que hizo que salieras de un momento tan duro y tan difícil. Pero también yo lo que quiero rescatar de ahí es que una vez más me reafirmo en lo importante que es la solidaridad, porque yo te digo, si no hubiera sido por el chico que me encontró y luego me llevó intentó llevarme al hospital, si no hubiera sido por el taxista que se dignó llevarme y finalmente si no hubiera sido por Michelle Alexander que atendió al llamado y en un momento en que yo tenía 43 saturación, porque todo esto a mí me lo han contado, yo no lo he vivido. ¿Cuál fue el último momento? ¿En qué momento te apagaste? Yo me acuerdo, quizá borroso, un poco en el momento en que me sacan una silla de ruedas. Yo vivo en un parque que es interior hacia la pista y de ahí ya no me acuerdo más. Pero lo que me cuentan es que llego a la puerta de un hospital con 43 saturación y que no me podían bajar del taxi. Entonces baja una doctora y se asusta, le dice, pero el señor necesita que lo conecten a un respirador y aquí no hay o están todos ocupados. Entonces tiene 1 hora y media o 2 horas como máximo y Michelle Alexander podría haber dicho, ya, les recomiendo tal clínica o cuánta plata pongo, pero lo que dijo es, yo me encargo. Y bueno,
lo que hizo fue 25 minutos para encontrar una ambulancia UCI que tenía todo y me recogió de ese hospital y me llevó a una clínica y estoy aquí por eso, ¿no? Entonces yo ya la palabra gracias, como comprenderás, me queda un poquito chiquita. Claro. Y no me alcanza. Creo que me ha ayudado a entender una vez más que si no somos solidarios, yo por eso creo que tengo quizá en este segundo acto de mi vida que yo siempre digo, quizá mi misión está en compartir lo que tengo y en dar lo que han sido capaces de darme, ¿no? Estoy tan enfocado en el presente ahora porque esto me ha demostrado que en 3 segundos se acaba todo. Sí. Y que a veces uno vive obsesionado con lo que viene no se sabe. Y además lo que viene te genera ansiedad y el pasado depresión. Sí, quizá detente un poquito a valorar lo que tienes, que es bastante, y a veces no lo vemos, y a vivir, y a dejar vivir. Y a dejar vivir. ¿No? Bueno, y en eso de vivir uno tiene amigos queridos que comparte. Así. Eso es otra cosa que descubrí en esta etapa, ¿no? Porque, mira, lo que a mí más me quebró cuando volví fue encontrarme con la cadena de oraciones de gente que yo no conocía, con la cantidad de inbox, de mensajes, de gente dándome ánimo, aliento. Incluso te digo que a mí me chocó un poco porque hay mucha gente que me escribió, luego murió. Y estaba hablando en ese momento dándome... Cuando yo llamé para decirle gracias, me encontré con la señora, la esposa que me decía, se fue. A mí me partía eso, porque decía, yo me he salvado. Y esta gente me estaba dando ánimo, ¿no? El mismo Gustavo Cerrón, que era un gran amigo, que me llamó, me felicitó, me abrazó y a los meses me entero que estaba entubado y que no pasó. ¿Te dolió? Mucho, porque, o sea, me dolió muchísimo, pero al mismo tiempo me hizo pensar qué privilegiado soy, ¿no? Porque hay mucha gente, Fátima, que no se fue por el COVID, se fue porque no encontró una cama, porque el taxi no lo llevó, porque no hubo nadie que le tendiera la mano, porque se murió en una silla de ruedas, en una sala de espera. Entonces quizá toda esta etapa también desnudó lo precaria que es nuestro sistema y al mismo tiempo lo difícil que es a veces socorrer, incluso por más que queramos a alguien, ¿no? Y también desnudó a una clase política que a veces se mira el ombligo o están preocupados en cómo quedan ellos bien, pero no está el foco puesto en cuánto voy a servir, aunque eso sea el discurso para ganar una elección, ¿no? Y que debería de ser, ¿no? El bien común, el tema de la política. Y justamente en esta etapa hay muchos amigos que, como dices tú, estuvieron a tu lado, rezando, pidiendo por ti. Y la fe, ¿no? La fe en que todo iba a pasar y que tú te ibas a salvar, sí, ¿no? La cadena de oración. Sí, yo me pongo a pensar también en cómo eso que creemos es un ser superior aparece justo en esos momentos. Yo soy creyente, pero no soy muy practicante, no soy de los que va a misa todos los días, ni se anda golpeando el pecho, ni soy muy practicante, pero sí creo que me considero alguien muy espiritual. Y en esa etapa descubrí que hay algo que se aloja en tu cerebro con el que tú hablas en voz alta o en voz baja. ¿Pero qué hablas? ¿Qué es eso? Es un ser superior. Y yo estaba literalmente, después de 10 días, tú vienes como después de un derrame, ¿no? Entonces ahora yo me pregunto, ¿y con quién hablaba? Porque yo hablaba con alguien, yo a alguien le pedía o le agradecía cosas. Entonces, que hay ciertas cosas que se te borran, pero hay algo que no se borra, hay alguna conexión con algo superior. Claro que sí. ¿No? Y claro, es un volver a nacer porque 10 días entubado significa que estuve 10 días fuera de órbita, ¿no? Yo no me acuerdo de eso, por ejemplo, me acuerdo un poco algunas alucinaciones que tuve, pero ya en UCI. Pero creo que es porque te ponen tantos químicos para mantenerte vivo y muerto al mismo tiempo. Estaba medio así, un poquito drogado, ¿no? Pero esos 10 días para mí fueron como un segundo, ¿no? O sea, yo me acuerdo de haberme despertado y un doctor que me decía, mire para acá, levante la mano, no podía, háblenos, y yo hablaba con una voz más delgada, que me frustró, porque algo me decía, tú trabajas con la voz, ¿no? Y era que estaban inflamadas porque claro, te amarran las cuerdas vocales para poder ponerte el tubo por la tráquea, ¿no? Pero claro, tú vas entendiendo poco a poco que todo es un proceso y luego vino un año de recuperación, que además toda esta pandemia nos ha dado un tiempo para pensar, para como poner todo en orden de nuevo y a ver, ¿no? Porque a veces en esta cosa de vivir tan rápido, uno va entrando como en piloto automático. Y creo que a veces necesitamos decir un momentito, hay que parar. Y a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué quiero hacer? ¿Estoy valorando? ¿No estoy valorando? Un momento de autocrítica, ¿no? Pero me siento, como te digo, sumamente afortunado porque ahora, además, con el Club de Teatro de Lima, siempre tenemos ahí la posibilidad de ayudar y de apoyar a mucha gente.
en general, ¿no? Hay gente que viene también con problemas personales, que los manda un psicólogo a llevar un curso de teatro. Y qué bacán que seamos nosotros los que tenemos esa posibilidad, ¿no? de ayudarlos. Claro, la posibilidad de ayudar. Yo creo que lo están haciendo y están cambiando vidas, ¿no? Que es lo más importante, la trascendencia, ¿no? Cuando haces algo Así para es. cambiar. Permíteme otra pausa pequeñita. Ya. Sí. Creo que no voy a resistir. Y volvemos con esta hermosa mirada de Paul Gastelo. Ya volvemos. Oye, de verdad me has sorprendido, gracias. No sé, pero... Estamos aquí con la mirada de Paul Gastelo. Paul, si yo te enseño esto, ¿qué significa? Esa es la primera nota de prensa en la que salió mi nombre, de la primera obra, pues, en La Cosa, de Juan Rivera Saavedra, claro. Y de ahí hasta el tema de la improvisación, ¿cuánto has aprendido de ti? Porque la improvisación también es un mundo claro, fantástico. sí. Nosotros formábamos parte de Quetó Impro, que formó Sergio Paris, con actores que ya teníamos una carrera. Y claro, era nuevamente reencontrarse con Teatro Básico 1, pues, ¿no? La improvisación es una herramienta, yo creo, fundamental, no solo para los actores, para cualquier persona. Porque son técnicas que te permiten desarrollar la escucha, el trabajo solidario. Habría menos conflictos, ¿no? Habría menos conflictos, porque claro, cuando tú sales a improvisar con un compañero, la primera regla de oro es que no debes juzgar su idea, sino usarla. Tú trabajas con el material que te da el compañero, no con tus ideas. Entonces tienes que estar como muy atento. Pero la gente no sabe que todo eso se entrena, ¿no? Que se entrena la solidaridad, que se entrena el trabajo en grupo, que se entrena la capacidad de escucha. La gente dice que escucha, pero la verdad, a veces no escuchamos. ¿Tú te imaginas que todas las instituciones públicas, todas las empresas se vayan al club de teatro? Podrían ir por el camino más corto luego de las técnicas. Sí, y nosotros tenemos esos testimonios también, porque de verdad hay mucha gente que ha llevado un curso de impro o ha llevado un curso de teatro inicial porque ya era gerente en un banco y decía, yo necesito herramientas que me permitan comunicarme mejor con mis empleados, con mi grupo humano. Bueno, ya se ha hecho casi común que en los fines de año, por ejemplo, las empresas hagan eventos de integración, ¿no? Pero ya ahora no es pues solo un evento de integración, No. hay la posibilidad de llevar talleres con Es que personal. la improvisación es la, ¿no? la herramienta. Y justo hablando de eso, tengo una mirada para ti. Ya. Por Dios. Puede ser, no puede ser. Cuando escuchas hablar a Paul acerca de la actuación, uno se puede dar cuenta de la felicidad que tiene encima por trabajar en lo que le apasiona. Un artista con una proactividad única y multifacético como pocos. De hecho, Fátima, te cuento que ha llegado a formar parte del mundo de la impro, trabajando con un grupo de investigación acerca de la improvisación en el teatro denominado Quetó. Bienvenido a las cámaras de mirada, Sergio. Muchísimas gracias por formar parte de esta nota. Y en primer lugar, lo que quisiera saber es, ¿hace cuánto conoces a Paul y qué es lo que más resaltas de él? Bueno, a Paul creo que lo conocí en el 2002, 2003, en un casamiento de otro actor, Nicolás Fantinato. Y la presentación que tuve de él fue, es un chato muy gracioso, tenés que llevarlo porque él sería muy bueno en la impro. Y así fue. Y ya que llega a formar parte de la impro, ¿qué característica es la que más resaltas de él en ese mundo? Yo creo que su ganas, su buen humor, su disposición, su humildad. Paul siempre fue un actor que nunca se la creyó, ¿no? Entonces la impro es un espacio de mucha exposición donde generalmente no puedes hacer lo que quieres, sino tienes que hacer lo que la historia necesita y para eso hay que ser muy humilde y Paul en ese sentido es un grande. ¿Y de qué manera crees que Quetó ha influido en la carrera de Paul? Yo creo que Quetó simplemente le dio un espacio donde seguir experimentando y desarrollando su talento, o sea, Quetó fue un contenedor para muchos de nosotros donde poder jugar en libertad. Y en ya estos casi 20 años que conoces a ese creativo Paul, ¿qué episodio es el que más recuerdas? Que él tuvo este tema con el COVID, que la pasó un poco mal, y hablando después de cuando ya estaba en su casa, yo le decía, tienes que salir de esto haciendo teatro. En paralelo había una productora, se llama Esmeralda Fer, me trae un proyecto para hacer teatro virtual, y yo digo, me parece que este proyecto lo tiene que hacer Paul Gastelo, porque era una obra escrita para él. Después las circunstancias digo que me dejaron a mí para que dirija esa obra y dije, la hago si Paul dice que sí, y Paul dijo que sí, fue un encuentro que creo que nos hizo muy bien a todos. A él
volver de la pandemia con una obra que había mucho humor y que realmente se lució, y a mí poder volver a estar juntos en un hecho creativo. Nuestro querido Paul nos está viendo en estos momentos. ¿Por qué no aprovechamos, Sergio, para mandarle un mensaje? Paul, te presentaron alguna vez como el chato gracioso, aparte eres un gran tipo y para mí uno de los capos cómicos de este país, así que toda la suerte del mundo, merecido todos los reconocimientos y nos vemos pronto. Oh, abrumador, abrumador. Sí, que Todo para Todos, como él bien dice, fue un espacio para jugar y para volver a encontrarnos con lo feliz que te hace actuar, ¿no? Y además que también el descubrimiento de muchas habilidades tuyas, ¿no? Que las utilizas en cada personaje que vas asumiendo. Sí, él dice también algo bien importante y se lo digo a la gente en general que quiera llevar algún taller de impro, ¿no? De verdad, la impro al final cuando te metes a un taller te enseña que es una como filosofía de vida. Yo, por ejemplo, gracias a la impro discuto menos porque aprendí a escuchar. Antes podía meterme 2 horas de discusión sobre religión o sobre política con alguien. Ahora no solo me da flojera, sino que siento que cuando tengo a alguien que piensa distinto a mí, tengo la gran oportunidad de aprender, más que de pelearme. Y eso creo que es algo que también te da la impro. Y esto que te decía del trabajo solidario, ¿no? Te apoyas en los otros están apoyándose en ti. Y ahora la televisión, porque tú también has hecho mucha televisión y nos has regalado personajes muy diversos. ¿Cómo es tu proceso creativo ya con toda esta experiencia que tú tienes cada vez que tienes un proyecto televisivo o de cine? Mira, yo creo que no tengo un proceso creativo, creo que el proceso va cambiando en función del proyecto, ¿no? Ajá. Porque no es lo mismo hacer una telenovela que hacer una película de cine, no es lo mismo hacer una cosa en comedia que hacer una cosa en drama. No es lo mismo hacer una novela de época que hacer una novela contemporánea. Entonces, sí creo que tengo un orden, ¿no? Para mí, creo que lo fundamental, en primer lugar, es entender, hacer todo lo posible para hurgar debajo de lo que hay en el texto o de lo que hay en tu personaje. ¿Y por qué? ¿De qué sirve que sepas tanto de un personaje? Porque a veces uno dirá, pero hay cosas que no se van a ver, hay cosas que nunca se van a decir. ¿Por qué es importante? Para que el público no termine viendo simplemente una mueca o una forma exterior que no contiene nada, ¿no? Uno podría simplemente aprenderse la letra y hablar cuando le toca. Como decía Arrau, él decía que el teatro le sirve al que tiene talento y al que no tiene talento. Al que tiene talento para que llegue a la luna y para el que no tiene talento, decía él, es para que no se choque con los muebles y para que hable cuando le toque, para que no fastidie al resto. Pero yo sí creo que cuando uno realmente entiende, en el más amplio sentido de la palabra, es mucho más fácil lograr que algo tenga profundidad, ¿no? Que un personaje parezca un ser humano real. Porque yo creo que la característica más importante del ser humano es la contradicción. Entonces, muchas veces etiquetamos a los personajes, este es malo, este es bueno. En la vida real nadie es bueno ni malo. Hasta cuando me ha tocado hacer un villano en una telenovela, me he preocupado mucho de pensar por qué este personaje está haciendo lo que hace. Hay algo que me permite entenderlo, no lo justificará, pero me permite entender, ¿no? Porque uno fácilmente dice, bueno, el asaltante tiene que morir en la cárcel. Sí, yo también creo lo mismo. Pero ¿te has puesto a pensar por qué alguien llega a ser asaltante? ¿O qué hay detrás de ese ser que ha tenido que hacer algo que es tan horrible? Lo mismo pasaría con un terrorista o pasaría con, no sé, porque juzgamos mucho. Y quizá el teatro y la misma impro a mí me enseñó, me volvió a encontrar con esto de no juzgues, entiende. ¿Qué es lo que haría un buen psicólogo? ¿Qué es lo que haría un buen periodista? ¿Qué es lo que haría un buen policía, si te quiere ayudar? Entender, no juzgar. Entonces la impro es nuevamente una herramienta para que te encuentres con esta necesidad de entender. Y entonces hay una emoción cuando te ofrecen un personaje en trabajarlo. Sí, oye, yo últimamente estoy premiado porque acabo de terminar una temporada exitosísima que se llamó Velas de Cumpleaños, Claro que sí. en la Ira Producciones, que dirige Micail, con Erika Villalobos, con Manuel Gol. Sí. Y fue maravilloso y fue un regalo. Este personaje fue un regalo. Ahora voy a hacer una obra con Alfonso Santisteba en mayo, en Arangua también, que también es otro regalito. Mira, yo lo llamo regalos cuando sientes que primero es un reto, ¿no? Cuando me están llamando con la posibilidad de ir más allá, ¿no? Y yo creo que he tenido de esos regalos un montón.
Yo soy buen pobre, siempre he dicho, por ejemplo, en el mundo de la televisión nunca le he hecho asco a nada. Es decir, he hecho lo que me han puesto enfrente. Ahora tengo algunos límites que tienen que ver a veces con que, ya no tengo tiempo. Claro. O bueno, esto de pronto. Podría haberme negado algo quizá porque no estoy de acuerdo con algo que se dice en la obra y que yo no comparto. Pero en general creo que he sido sumamente abierto a hacer cualquier personaje que me han puesto enfrente. Y también eso me ha dado la posibilidad justamente de retarme todo el tiempo, ¿no? Claro, contigo. Y la impro me ayudó mucho a jugar nuevamente, ¿no? Porque uno va con el tiempo haciéndose como una receta en la cabeza. Y yo, como decía D'Amore, creo que no existe una receta, que no existe paso 1, paso 2, paso 3. Hay que aprender. Y en algún momento lo que tú has aprendido te sirve y tú decidirás en qué momento te sirve lo uno o lo otro. Claro, ¿en qué momento lo usas? Tengo otra mirada para ti. Ay, por Dios, ya no. Hola, querido Paul. Siempre dice que yo soy de las pocas que pronuncia tu nombre como es, Paul. Nada, quiero a través de este videito mandarte todo el cariño y el amor que te tengo, que tú lo sabes, el aprecio, la admiración y el respeto. Empezamos haciendo teatro juntos y ha sido siempre maravilloso cruzarme contigo. Me encanta que coincidamos en los proyectos porque nos reímos muchísimo, somos como cómplices y sabemos que juntos es una locura cuando estamos juntos porque no paramos de reírnos y la gente, todo el mundo quiere estar al lado de nosotros para saber qué estamos diciendo. En fin, te quiero mucho, sé que te están haciendo una entrevista, te lo mereces eso y mucho más. Te abrazo y prontito nos vemos, seguro. Qué loco, sí, pues, y justo hablando de la amistad, ya que, me estás mostrando a grandes amigos, de verdad Tatiana también es una gran amiga, porque hemos vivido como... La obra por la que yo entré al teatro fue Monstruos en el Parque, que era de Sergio Arrao, yo actuaba con ella, y ella ya hacía Tribus de la Calle, pues, entonces invitó a Eduardo a verme al teatro. Yo empecé en Tribus de la Calle, donde también estabas en esa novela. No me eches, pues no me eches. Pero no, porque todo el mundo sabe que es una actriz también con bastantes producciones, ¿no? Y yo estaba haciendo teatro, pero tú sabes que en ese momento yo estaba medio peleado con la televisión, porque mi experiencia en televisión no había sido buena. Yo era feliz en el teatro, pero cuando tuve una primera oportunidad en televisión me sentí muy mal, porque yo tenía la voz colocada, la proyección de la energía y todo. Entonces me decían, baja, baja. Yo no tenía dónde bajar más, parecía un parapléjico diciendo mi letra. Y yo decía, esto no es para mí. Claro, aquí no, gracias, ahí nomás, baja, no, baja. Gracias. Sí, querían que hable como en mi casa. Pues, claro. ¿no? Pero yo estaba acostumbrado a pararme en el escenario y proyectar la claro, energía, ¿no? Claro. Que eso es lo que me habían enseñado, pero ahí había que hablar como en tu casa, ¿no? Y yo no podía. Entonces dije, no, y me ponía muy nervioso. Me llamaban a un casting y decía, ya, y no iba. Claro. Pero es muy difícil eso, ¿eh? Parece que las cosas están escritas, entonces Tatiana, que estaba en la obra, invita a Eduardo a ver la obra. Y era una obra como para lucirse, porque yo tenía, y ella también, 4 personajes totalmente distintos. Tanto que la gente decía, pero hay más actores, no éramos solamente 3. Ajá. Y habían 12 personajes. Yo empezaba siendo anciano, paleontólogo, el otro era una especie de Al Bundy, un tipo que se llamaba Federico, el otro era un degenerado violador. Era una comedia. Y la última era un piraña, un chibolo que decía, ya, peor, y que hablaba en jerga. Claro, a Eduardo le gustó mucho la obra, entró y me saludó, me abrazó, y a la semana me llaman para la novela, pero me vino el trauma, pues no, porque yo no quería saber nada. Entonces yo casi me niego, porque me dijeron 10 capítulos. Yo dije, si con uno he sufrido, con 10 me vuelvo loco, ¿no? ¿Y cómo así? Le digo, me llamas, porque yo no he ido a dejar ni ficha, ni he hecho casting, ni nada, ¿no? Me dice, no, el guionista principal de la novela te ha recomendado, Eduardo Arancén. Vino el flashback de Eduardo abrazándome en cámara lenta. Claro. Dije, Dios mío, si me niego, de repente me estoy negando a la oportunidad más importante de mi vida. Dije, bueno, vamos. Y por suerte el personaje era muy cómico. Yo hacía de Eusebio Chauca, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Que era un personaje muy gracioso, muy divertido. Y yo creo que por eso también pude, porque si me hubieran llamado para darme un personaje de un drama psicológico, no la hubiera hecho. Claro. Ahora, pero ¿no te fuiste al espejo a preparar de cómo tenías que bajar el amor en Eusebio? No, porque ya jugué, me divertí y parece que gustó. Entonces, al final... Tú sabes que el tema es que yo ya había terminado mis 10 capítulos. Michelle Gómez me había dicho, les ha encantado tu personaje, vas a regresar. Entonces me fui. Dijo, no, la novela era de largo aliento. Me dijo, vas a regresar en algún momento.
pero pasó lo de Héctor Manrique, pues que murió Claro, que Héctor. murió. Quería Chamochú. Y resulta que yo era el único pariente que tenía en la novela. Entonces me tuvieron que regresar de los pelos rápidamente para llenar ese vacío. Y yo me hice cargo del local que él administraba. Claro. Entonces, a veces siento que todo está escrito, por eso te digo, porque yo le había puesto cruces a la televisión y eso... Y de ahí vino nuevamente la cadena, que alguien me vio y terminé haciendo otras producciones, ¿no? Bueno, además que las producciones de Michelle Gómez eran muy estrictas, ¿no? La hora tenías que ser Por puntual, tenías supuesto. que llegar con el texto aprendido, tenías que... O sea, era... Sí, claro. Además, habían iniciado una nueva forma de hacer televisión o de hacer telenovela peruana, ¿no? Claro, ni con el pelo mojado podías llegar, te caía, pero un grito ahí. Claro. Y armar tu personaje. Siempre el mundo estresante de la televisión. Claro. ¿no? Bueno, realmente, Paul, estamos felices de tenerte aquí, te queremos mucho y admiramos todo lo que haces por el teatro y sobre todo con este legado del Gran Reinaldo. Así que te voy a pedir la frase. Ahí Gracias, Fátima. La verdad, A estaba ver. encantado de estar aquí, acá, ¿no? está. Sí, a ver, donde tú quieras. Como Oye, para mi tamaño. Voy a hacer la frase que me he robado de mi papá. a ver, ¿quién la recuerda? Porque ya la dijo, ¿ah? Ser un eterno alumno en la vida. Ujú. Bien larga mi frase, ¿ah? Ser un eterno Y un alumno en la vida. comprometido maestro en el mundo. Ahí está, Paul con D. Paul, como decía Tatiana. Paul, Paul. Paul, querido, ¿qué te deja todo este tiempo de aprendizaje? Y sé que estás celebrando también los 70 años del Club de Teatro. ¿Qué significa este teatro para ti? Cada acción, cada hecho, cada personaje, cada momento. Bueno, como ahora estoy enfocado en el presente, me deja que todos debemos preocuparnos todos los días de vivir a intensidad, de vivir y dejar vivir, y de ser solidario. Ujú. Creo que todos los días siempre me estoy preguntando dónde está la misión por la cual estoy aquí. Ujú. Y ojalá que tenga la lucidez siempre suficiente para poder compartir lo que sé. Claro que sí. Club de Teatro, la exposición, Ay, rapidito, ¿verdad? nos vamos. Sí, rápidamente, este jueves y este viernes hay una exposición, una galería, museo, se ha denominado un sótano, un teatro, para ver fotos, programas del Club de Teatro de Lima de estos 70 años. Y el fin de semana tenemos unos textos inéditos de Reinaldo D'Amore actuados para ustedes. Muy bien, gracias, Paul. Te queremos Gracias a mucho. ti, Fátima. Paul Gastelo en esta única mirada. Nos vamos, pero regresamos mañana, como siempre, 2 en punto de la tarde. Chao. I gotta tell you a little something about yourself.